Aquí estamos en este lunes con un lunes soleado después de la lluvia, del fin de semana. También se habla muchísimo, hay rumores que ayer Toto Caputo desestimó de dolarización. Que creo que era más una cosa de intentar volver a incidir en la agenda que algo real. Pero no creo que a la administración Trump le interese que la Argentina dolarice. ¿No? Yo creo que a la administración Trump lo que le interesa es sustituir los recursos naturales procedentes de Ucrania que Estados Unidos ha perdido y que la Argentina sustituye. Cereales, energía y tierras raras. Vamos a seguir con esto. Después tenemos a Robelli también para seguir charlando sobre la cuestión económica. Ya estamos en comunicación con Carlos Tomada. Fue ministro de Trabajo 12 años. Fue el ministro con más tiempo en esa cartera. Carlos Tomada, ¿nos escuchás? Buen lunes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Buen Carlos? lunes para vos. ¿Cómo estás? Antes de arrancar con una mirada sobre el presente, quería, además de ser ministro, sos un militante, además de haber sido Gracias. ministro, sos un militante de toda la vida, y Prefiero eso. si no tengo mal entendido, vos te recibiste en el 73, ¿no? En el 73, sí. En el 73, exactamente. en Derecho, ¿no? Sos abogado. Sí. sí. Carlos, breve si querés, no te quiero molestar con los recuerdos, pero ¿cómo fue? ¿Qué recordás de ese momento en el que te recibiste de abogado? Y supongo, por supuesto, que ya en ese momento tenías, militabas y estabas interesado en la política, pero me interesa tu mirada sobre cómo fue, qué recordás sobre ese año tan particular y un momento muy particular en tu vida como recibirte de abogado en ese momento, ¿no? Qué pregunta, ¿no? Ajá, La verdad así que es. me ha sorprendido, y bien, porque yo creo que es válido y es necesario la memoria, ¿no? Está bien, no la personal en todo caso, pero a ver, voy a tu pregunta. Uh-huh. Lo de menos, debo confesarte que en realidad lo de menos era haberme recibido. Uh-huh. Digamos, básicamente yo me recibí de abogado, tal vez diría yo, por mandato familiar y todo eso. Me vino bien, por supuesto, pero Uh-huh. en esos tiempos y en ese momento yo estaba más ocupado o preocupado o interesado en otras cosas. Ajá. Mira vos. No en la militancia universitaria, que nunca tuve, Ajá. pero sí en la militancia territorial. En aquel momento, casi cuando te hablabas, te iba a decir, porque vos dijiste, bueno, vos seguramente militabas. Bueno, me parece que en esa época, por supuesto que no es así, pero en esa época todos militaban, Uh-huh. digamos, ¿no? Uh-huh. Era una época donde la militancia casi era una voluntad y un deseo extendido, sobre todo en los jóvenes, entre otras cosas porque llevábamos muchos años sin democracia, Claro. ¿no? Porque eso es algo que hoy que hay aires proscriptivos dando vuelta, yo no puedo dejar de recordar. Yo voté a los 25 años por primera vez. Claro. ¿Mm? El 11 de marzo. Y uno de mis grandes recuerdos, sí, seguramente fue toda la campaña y de ese año, ¿no? Uh-huh. Ya antes con el regreso de Perón y todo eso fue muy conmocionante y de mucha militancia y mucho compromiso, porque además sentíamos muy fuertemente que la gente quería eso, acompañaba
yo tengo un recuerdo para mí inolvidable, que es en noviembre del 72, Sí. que Perón llega a la Argentina, Ujú. un día lluvioso. Nosotros habíamos salido caminando desde Lanús hacia Ezeiza, Ujú. Vos eras de y Lanús. la gente salía a la calle. En ese momento íbamos caminando por barrios, Ajá. distintos barrios, y la gente salía a la calle a aplaudir a la columna, y salían con un retrato de Perón o de Evita, todo doblado, todo arrugado, para mostrarlo. Ujú. Bueno, para mí eso fue imborrable, me marcó sin lugar a dudas. Sí. Bueno, y después la campaña, la elección, y de Campo para presidente, y bueno, y después lo tumultuoso de ese momento, ¿no? ¿Qué podía ocurrir si no fuera algo tumultuoso o producto de tantos años de proscripción y bueno, y el acceso al gobierno, el poder, el tema de que Perón había estado proscripto, y entonces eso generaba una distorsión. Bueno, todo eso. Cuando eras ministro de Trabajo en el primer gobierno, o sea, en el de Néstor, y por supuesto yo me acuerdo muy bien de todos esos años, ¿en algún momento te volvía, digo, fuiste parte... Todos los días. Todos los días. Ujú. Todos los días. Yo el 25 de mayo del 2000, porque encima hizo la historia que coincidieran las fechas, Ujú. el 25 de mayo del 2003 juré como ministro de Trabajo de Néstor Kirchner, Ujú. y me asomé al balcón y recordé junto con unos Increíble, amigos increíble. que yo había estado en esa plaza. Qué impresionante, ¿eh? Recuerdo imborrable. Sí, es muy emocionante, Carlos, la verdad. Yo que no lo viví, pero que sí viví el kirchnerismo, y yo laburé en la ESMA durante... Ajá. No. Y por supuesto que mi familia está atravesada por la dictadura, y la verdad que yo pienso en vos y en tantos militantes que tienen una historia de este tipo, y por eso también me gusta hablar de esto, porque pareciera ser que la historia se puede borrar de repente, y Eso es lo que quieren. eso es lo que quieren. Y cuando hablamos con militantes como vos, una de las tareas, creo, fundamentales que tenemos con Silvano, con quien hacemos el programa, es mostrar que la historia está viva, aunque intenten callarla, ¿no? Está viva en militantes como vos y en tantos otros, por supuesto, ¿no? Pero, Bueno, en Jorge Tayana, exacto. ahora candidato en la provincia de Buenos Aires, Ujú. yo siempre digo, el mejor de nosotros. Ujú. Carlos, te voy a sacar de este momento. Sí, por favor. Quiero que charlemos un poco más de la actualidad. En principio vos decías aires proscriptivos. ¿Qué reflexión tenés acerca de lo que está sucediendo con la prisión de Cristina? Te doy mi opinión. A ver si podemos charlar un poco alrededor de eso, y también Silvano va a hacer lo suyo. Creo que la situación es muy grave, que una de las dirigentes más importantes que tiene la Argentina y que tuvo esté presa. Creo que es una situación de extrema gravedad, que cuando mirábamos a Lula preso, la sensación que había era de las fuerzas de izquierda populares de Latinoamérica movilizadas por lo que sucedía ahí en Brasil, pero no tanto en Brasil, ¿no? Y me da la sensación de que acá sucede algo bastante parecido, que entendemos la gravedad, pero que no se activan las resistencias propias de un problema de esta magnitud. ¿Qué ves vos, Carlos? A ver, es complejo, no es tan lineal todo. Uh-huh. Yo quiero agregar una cosa más, que Sí. es el carácter represivo y autoritario
y amenazante de este gobierno, Ujú. que tiene mucho que ver también en la movilización, en lo que cuesta que la gente que está enojada, la gente que está dolida, la gente que es víctima de toda esta situación, y ahora me refiero a la situación en general, la situación económica, el derrumbe social, digamos, todo esto que está ocurriendo y que parece a veces no tener una respuesta condigna, ¿no? Yo sigo teniendo confianza en mi pueblo y creo que va a dar respuesta más temprano que tarde. Empecemos por decir que la primera respuesta, más allá de las movilizaciones que hubo desde un primer momento, después hubo un interregno que pararon y luego se retomó, pero la primera respuesta clara ha sido el resultado de las elecciones del 7 de septiembre, ¿no? Sí. ¿Y por qué lo marco? Porque esta fue la primera oportunidad que la gente podía expresarse tranquila, digamos así, ¿sí? Sin tener que exponerse. Te lo digo esto porque yo creo que nos hemos acostumbrado a este carácter represivo del gobierno, así como nos acostumbramos a muchos años donde eso no ocurría de ninguna manera. Cualquier movilización era permitida, se formaba parte de la dinámica democrática que habíamos recuperado. Sí. Ahora uno está preocupado, yo tengo hijos, tengo nietos, que algunos participan y cada vez que hay una movilización me preocupa, porque no es solamente que se reprime cuando hay algún hecho supuestamente de violencia o como quieras llamarlo, impiden que se haga la movilización antes y luego, después de la movilización, salen de cacería los militantes. Así es. Disculpame que me fui por ese lado, pero es un tema ciertamente, yo lo digo a todos lados que voy a conversar y hay gente joven o gente mayor y les digo, hay que decirle a la gente, a los compañeros, a los jóvenes, que se cuiden porque ya no es como era antes, se parece, y ahí por eso también a eso aludía cuando decía los aires proscriptivos, hemos vuelto a lo que pasaba en los años 70 en términos de represión. Sí, sí. Entonces, ojo que eso es algo muy peligroso porque los que hemos vivido esa etapa sabemos lo que pasa. O por lo menos intuimos que pueden pasar cosas parecidas. Sí. Y eso, digamos, tiene consecuencias, como también lo sabemos y lo sabés vos que has estado trabajando en ese ámbito de los derechos humanos. Entonces, a mí la detención, la prisión de Cristina, esta cuestión de descalificar al otro por la pertenencia política, ¿no? De los calos, eso es cosificar a una persona para después sacársela de encima como ya lo hicieron. O los carteles en la campaña del kirchnerismo nunca más. ¿Qué es kirchnerismo nunca más? Aparte de ser una provocación. ¿Qué me están diciendo los periodistas que dicen no van a volver nunca más, jamás? Que ¿cómo lo saben? ¿Tienen alguna información que me gustaría conocerla? Porque si ya hubo un intento de asesinato a la expresidenta, si ahora está presa, me parece que todo eso está pesando en el ánimo de la gente. En algún sentido, por eso rescato mucho lo del 7 de septiembre, la votación en la provincia de Buenos Aires, porque yo creo que ahí también hubo una galvanización de la memoria. ¿Sí? Esta es una oportunidad, y como va a ser una oportunidad también el 26 de octubre,
de decir no, por acá no, hermano, por acá no, y con ciertas cosas no, Sí. no se juega. Silvano, Carlos, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, Gusto ¿cómo verte. O escucharte, por lo menos. Bueno, el streaming te tiene contagiado. Dale. Sí. Escúchame, ya que estamos hablando de oportunidades y de galvanizaciones, nosotros hemos venido tratando mucho acá el tema del nuevo escenario laboral argentino Sí. y la existencia de millones de personas en Argentina que no tienen empleo formal, que están en la informalidad y que seguramente se van a ver afectadas no solo por la pobreza, los planes de ajuste, la desprotección, sino también por el aumento de ese contingente ante la eventualidad de cambios tecnológicos profundos en los próximos años. La pregunta que quería hacerte era, ya que estamos en un momento propicio para proponer alternativas, ¿qué te parece a vos, dada la experiencia que vos tenés en la materia, que debería ser un próximo gobierno nuestro ante este escenario? Porque está muy claro que es un escenario muy preocupante, está claro que es un proceso que no comenzó con este gobierno, y está claro también que nosotros, a pesar de que durante los años nuestros hicimos un enorme esfuerzo para reducir la cantidad de trabajo informal, nunca pudimos conseguir que la masa laboral argentina estuviera mayoritariamente formalizada. Entonces, ¿qué te parece a vos que habría que hacer? ¿Qué propuesta habría que hacer? ¿Qué políticas habría que implementar para volver a tener en Argentina, si no una masa laboral mayoritariamente formalizada, perspectivas de que en un mediano y corto plazo así fuera? A ver, me parece muy bien hablar del futuro. Te podría poner en cuestión algunos de los números que vos señalás, pero prefiero obviarlo. Yo creo que hubo un gran cambio en la estructura social y laboral de la Argentina durante 12 años, y creo que luego empezó una etapa, digamos, decadente y descendente de todos los indicadores sociales y económicos, donde inclusive nosotros no pudimos, cuando tuvimos nuestro turno, no supimos dar la respuesta adecuada. Pero como el fenómeno no es solamente, además tal como lo describiste vos, no es un fenómeno solamente de la Argentina, sino acá hay un problema donde se superponen, digamos, un cambio global en términos de organización del trabajo, de las nuevas tecnologías, de conflictos regionales o conflictos argentinos que, como también dijiste vos y comparto, tienen larga data. Se superpone estas dos cosas con la crisis propia autoprovocada por este gobierno. Entonces tenemos un escenario muy complicado del cual, para salir, vamos a tener que tomar medidas que algunas todavía no están tan elaboradas. Se está trabajando mucho en eso, te lo puedo asegurar, porque es un tema que nosotros no podemos volver con las mismas propuestas que tuvimos, por ejemplo, en el 2003, ni siquiera con las que podía haber habido en el 19. Me parece que vamos a tener desafíos más grandes, y eso, primero, tengo que decirte que requiere una acumulación de fuerzas muy grande, porque creo que va a haber que apuntar a transformaciones importantes. Ahora, dicho esto, sí, yo creo que hay, digamos, que ese escenario que vos describís, más o menos no interesa para los grandes lineamientos, debe partir de, primero, proponerse como objetivo colocar a la cuestión del trabajo en el centro de las políticas, ¿no? Me parece que hoy por hoy, en que se discute qué países van a trabajar y qué países no van a trabajar, por ejemplo, que la Argentina salga de esta parálisis, de este industricidio, de este desinterés por la cuestión del trabajo, me parece que ya eso sería el primer paso. Segundo,
creo que debemos retomar una senda de crecimiento productivo, ¿no? Digamos, la industria tiene que ser uno de los ejes centrales de la recuperación económica. Creo que empecemos por ahí, ¿no? Porque sin crecimiento económico no hay desarrollo económico y social. No alcanza con el crecimiento económico. La Argentina tiene una serie de experiencias donde ha crecido económicamente el país, pero eso no le ha significado nada a los trabajadores, a las trabajadoras, a la gente en general. Entonces, focalizar ese crecimiento en la industria, en los servicios basados en el conocimiento, también en los nuevos sectores de la energía, de la minería responsable. Creo que hay que pensar seriamente salir de esta parálisis irresponsable de haber parado la obra pública, que tiene consecuencias no solamente en el empleo, ¿no? Consecuencias en la competitividad de la Argentina, en la productividad, tiene consecuencias en las vidas, en los caminos, ¿no? En las rutas. Por supuesto. O sea, creo eso que es un gran dinamizador. Creo que hay que pensar, sin lugar a dudas, en un shock de viviendas. No se sale de la pobreza solamente a partir del trabajo. El trabajo es el principal elemento para la mejor distribución del ingreso, pero la vivienda es el otro elemento sustantivo, con lo cual ayuda también a generar empleo. Nosotros tenemos que volver a revalorizar, porque perdóname que lo tenga que decir contradictoriamente con este gobierno, pero lo que ocurre es que realmente este gobierno quiere imponer una matriz de destrucción de la anterior matriz socioproductiva, industrial, con organización gremial de trabajadores. Bueno, yo creo que hay que ir exactamente por el camino contrario y por eso, entre otras cosas, recuperar algo que nos enorgullece, que es el nivel científico-tecnológico que hemos acumulado en nuestro país y que nos da una ventaja competitiva en muchos planos que otros países reconocen. El tema de la industria turística, bueno, en fin, creo primero ir por ese lado. Después, yo creo que todavía, a pesar de lo que se dice, y con los números en la mano, lo fundamentan. Sin embargo, yo creo que es posible recuperar el empleo registrado. En algún punto creo que puede aumentarse la cantidad de trabajadores registrados, sobre todo a partir de un desarrollo industrial. Y luego creo que hay que incorporar a muchos trabajos nuevos que están apareciendo y que la derecha utiliza esa incorporación tecnológica para dejarlos sin derechos. Yo creo que todo no está escrito en ninguna piedra de que el trabajo tenga que ser trabajo no registrado o trabajo sin derechos. Yo creo, hablemos de la gente de plataformas, que es el tema que siempre aparece. Creo que hay otros sectores también que se puede apuntar a formalizar. Por ejemplo, para no hablar solamente de los trabajadores de plataforma, hay muchos de los trabajos que forman parte de la economía social, la economía popular, que pueden ingresar de alguna manera, integrar la cadena de valor del país. Voy a poner un ejemplo que es muy emblemático. Los cartoneros, que son el paradigma, digamos, de esta economía popular, son la primera parte de la cadena de valor de la fabricación de papel. Entonces hay que valorizar ese trabajo, no considerarlo un trabajo marginal, y incorporarlo entonces al trabajo formal. Vuelvo a los trabajadores de plataforma. Mira, en el mundo apareció el trabajo de plataforma y nos sorprendió a todos. ¿Sí? Y se aceptó las reglas que venían de que no hay patrón, de que son libres y que entonces no tienen que tener ningún derecho. Bueno, eso está cambiando
En varios países ya han empezado a regularlos, el caso de España, el caso reciente de México, Claudio Sheinbaum ha sacado una ley de regularización de los trabajadores, más de 1,5 millones de trabajadores se han regularizado en el trabajo en plataformas en México, y creo que es un camino que también nosotros tenemos que transitar. Por decirse algunas cosas, se puede hablar de otros temas más, se puede hablar de la modificación de la jornada de trabajo, me parece que hay que ver por el lado de los salarios el tema de la participación en utilidades, en fin. Creo que ese es el camino, no sencillo, ni exento de confrontación, que vamos a tener que transitar si queremos recuperar una Argentina como la que siempre soñamos en aquellos tiempos que recordaba tu compañero. Carlos, te agradecemos mucho la entrevista, pero además te queremos en la distancia. Disculpen que lo largué así largo, pero quería... Está perfecto. Nos quedaríamos charlando mucho más, ya nos queda la tanda. Seguro. Bueno, invítenme un día y vamos a hacer. Mirá que te tomamos la palabra. Claro, sí, no va a ser la primera vez que voy a la radio. Sí, bueno, nosotros hacemos conversatorios acá y sería bueno que vengas un día con alguna otra persona para discutir estos temas, ¿no? Cuando quieran. Bueno, Carlos, estaremos ahí hablando entonces, te vamos a invitar. Dale. Te agradecemos muchísimo, que tengas buen lunes. Dale, un buen lunes para todos. Abrazo grande. Chau. Era Carlos Tomada, interesante escuchar siempre a una persona con una trayectoria militante muy importante, ¿no? Vamos a conectar en cualquier momento con otro militante también del mundo laboral, sindical en este caso, que es Pablo Micheli.